Voy a compartir pantalla, voy a explicar muy brevemente pues, de dónde viene Endez y quién soy yo, un poco para que luego entendáis cómo estamos adaptándonos a esta nueva situación que nos ha pillado a todos un poco de sorpresa. A ver, voy a poner pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Vale. Pues, como comentaba Pedro, soy una de las socias fundadoras de Endez. En Endez comenzó en el 2012, ¿vale? Fundada por unos socios fundadores con un perfil muy técnico, muy ingenieril. En mi caso, yo soy pues, ingeniera química, hice el doctorado, trabajé mucho tiempo en CIRCE, en proyectos tanto públicos como privados, en temas de I+D, he estado en la Universidad de Zaragoza también dando clase y nos lanzamos a promover soluciones sostenibles muy enfocadas a la energía solar en el 2012 en un momento muy duro. En ese momento España estaba todavía pues, en una crisis económica bastante fuerte y además el sector solar en concreto estaba totalmente paralizado, que ahora explicaré un poco cómo vivimos ese inicio, ¿no? Bueno, pues luego me fui formando en otras cosas, ¿no? Pues de finanzas, de gestión, etcétera, pues para abordar este proyecto empresarial que ya lleva 8 años en marcha. Lo que decía, pues en Endez nacimos con un perfil muy técnico, muy ingenieril, con la idea de, sobre todo, acercar la energía limpia a las personas, ¿vale? Y fomentar pues, un mundo, al final, 100% renovable. Nosotros estamos muy centrados en la solar, aunque nos encantan todas las energías renovables y creemos que hay que jugar todas, o sea, que tienen que jugar todas un papel importante en el mundo, aunque la energía solar es verdad que tiene unas ventajas que luego explicaré, pues que son muy buenas para las personas y pues es en la que nosotros apostamos más. Estamos en distintas asociaciones, ¿vale? Pues de tanto locales como el mercado social aquí de Aragón, como más europeas, desde Solar Heating and Cooling, etcétera. Muy centrado todo pues en fomentar una energía limpia para las personas y que la economía esté basada en una economía sostenible. Cuando comenzamos en 2012, comenzamos con el proyecto principalmente fabricando, que es el área que veis aquí. O sea, nosotros tenemos 5 áreas y fabricamos paneles solares híbridos, que quiere decir que es un panel que produce electricidad y calor. Era un panel nuevo que no se conocía prácticamente en España y en Europa pues muy poco, y que nos costó mucho esfuerzo y sigue costando lanzarlo al mercado. Entonces, en paralelo a la fabricación, al poco de iniciarla, abrimos la instaladora, con idea de poder instalar nuestros paneles solares híbridos y además hacer otro tipo de instalaciones que dieran de comer a esa línea que consumía recursos al principio, ¿no? Instalaciones pues, de aire acondicionado, calefacción, aerotermia, de todo. Al final, una de las ventajas de ser una empresa pequeña, ¿no? Y de los emprendedores es la flexibilidad que tienes, ese juego de decir, bueno, pues aunque yo crea que tengo un proyecto, un producto que va a tener su sitio en el mercado, cuesta tiempo y dinero llevarlo y puedes apoyarte en otras líneas de negocio que te permitan traccionar esa línea, ¿no? La instaladora se abrió en 2014, que ahora es una de las ramas principales de Endez, y en paralelo abrimos también la ingeniería. Pues lo que digo, pues estábamos muchos ingenieros, mucho conocimiento de instalaciones, de solar, etcétera, y al final nos iban pidiendo proyectos y bueno, pues ese área se abrió de una manera muy natural. Y 2 años atrás abrimos la monitorización. Todos sabéis que ahora pues parece que todo lo que no esté en la nube no existe, ¿no? Entonces los paneles solares híbridos necesitaban ese apoyo, ¿no? De un sistema de monitorización para volcarlos en la nube y nació ese área que además ahora pues hacemos monitorización pues de edificios grandes, donde se requiera pues saber unos datos en concreto, etcétera, todo con software y hardware libre, ¿no? Es un poco la filosofía de la empresa,
lo que os digo, va muy encaminada en empoderar a las personas en la energía, y cuando la gente pues, sabe lo que consume, sabe lo que produce, pues es mucho más consciente de ese recurso y lo usa mejor. Y el I+D, que no lo he nombrado, que aunque en 2012 cuando nacimos no había un área en sí y ahora sí, pues está en la empresa, pues en el ADN, ¿no? En el mío y en el de todo el mundo. Entonces siempre hemos estado muy en la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías para llevarlas al mercado. Esa área que formalmente se abrió en 2015, aunque ya os digo que desde el inicio, ¿no? Desde ese lanzamiento del panel solar híbrido estaba dentro de la empresa, es un poco la que a día de hoy nos está salvando o ayudando a pasar este bache. Entonces, ya un poco presentando, ¿no? lo que hemos sido, voy a explicar ahora pues, cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación. En un primer lugar, pues cuando empezó el tema de la pandemia, cuando esa semana, ¿no? que todos recordamos que decía que se iba a iniciar el confinamiento, etcétera, lo primero que hicimos es adaptarnos todos al tema del teletrabajo. Nosotros ya estábamos bastante avanzados en eso porque teníamos, que antes lo comentaba también con Pedro, pues todo online ya, o sea, no teníamos ese problema, ¿no? de traspasar todos nuestros recursos online, pero sí que es verdad pues que no todo el mundo tenía en su casa preparados los puestos de trabajo, etcétera. Entonces, hicimos ese trabajo justo antes del cierre, ¿no? o de que se declarara el estado de alarma. Activamos protocolos de seguridad porque al final pues el tema de la gente de instalación y fábrica pues que tiene que ir a las instalaciones o igual tiene que hacer un mantenimiento crítico, lo que comentaba también antes, ¿no? Pues nosotros tenemos instalaciones en un bombeo de un pueblo o en una granja de cerdos, pues ese mantenimiento lo hemos tenido que mantener, ¿no? Entonces activamos todo lo que son protocolos de seguridad. Y bueno, pues cada semana hemos ido jugando un poco con lo que salía del BOE. Sí que intentábamos anticiparnos, tener plan A, B y C, ¿no? Pero la realidad nuestra ha sido que pues hasta el domingo por la noche que sale el BOE y vemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, tenemos que rehacer el plan de la semana. ¿Por qué? Porque sí que hay áreas, como habéis visto, pues la de I+D o la de ingeniería que se puede teletrabajar, pero obviamente a la gente de instaladora no puede teletrabajar, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esa parte? Pues lo primero que hicimos fue una retirada, pues lo que os digo, todo el mundo a su casa, ¿no? Pues de seguridad y de responsabilidad con la sociedad, pues para proteger un poco el sistema que parecía que se estaba saturando y que había que dar un paso atrás. En el momento que se nos permitió ya empezar a salir de casa, después de ese periodo que hubo también de parón total del país, lo que se ha hecho es activar trabajos internos que teníamos pendientes, ¿no? Pues de una planta piloto que queríamos poner en marcha, de temas de mantenimiento, adelantar temas de fabricación, etcétera. Y lo que os he dicho, pues proyectos I+D que tanto están en marcha pues de la Comisión Europea, hemos adelantado todo lo que hemos podido, ¿no? Para cuando podamos realmente reactivarnos, estar preparados para el resto de las áreas. Y luego teníamos un proyecto interno de un producto nuevo que lo mismo hemos aprovechado para avanzar todo lo posible, ¿no? En un nuevo panel que queremos lanzar al mercado. Y temas de formación, pues al final sí que ha habido en este confinamiento esa, digamos, ¿no? buena noticia de que mucha gente ha ofrecido formación en muchas áreas y que a veces parece que no da tiempo, pues nosotros hemos aprovechado, ¿no? para ciertos puntos que queríamos mejorar en la gente, pues aprovecharlo y hacer formaciones. Entonces, bueno, son videollamadas, ¿no? que tenemos todos los lunes algunas personas de la empresa. Y las dificultades que nos hemos encontrado, pues mantener el ánimo del trabajo en un marco de tanta incertidumbre ha resultado a veces difícil. Sí que al principio, ¿no? como todo el mundo se readapta a su puesto, todo el mundo pues lo coge con muchas ganas. Cuando llevas 50 días trabajando en tu casa, aunque tengas reuniones online, etcétera, pues a la gente le cuesta. Luego con cambios cada semana de lo que hacia aquí, hacia allá, etcétera. Sí que es verdad que la flexibilidad que tiene una empresa pequeña en eso es una ventaja,
pero el ánimo, pues bueno, que todo el mundo lo habéis vivido en vuestras casas, pues hay que mantenerlo para salir hacia adelante y eso es una de las dificultades. La otra, el tema de la liquidez. Nosotros hemos jugado también pues, a buscar financiación y liquidez, porque para las empresas pequeñas el tema de la liquidez a largo plazo es la que nos puede dar la seguridad de sobrevivir, ¿no? Que ha sido uno de otra de los puntos clave para nosotros. Facilitar la flexibilidad y la conciliación. El tema de trabajar en casa cuesta, el tema de trabajar en casa con peques, que no se habla mucho, pues también, ¿no? Entonces eso también hemos dado facilidades a la gente que tenía niños en casa, pues bueno, pues para flexibilidad en horarios, en objetivos, etcétera, para que pudieran conciliar y porque sabemos que no es fácil compaginar ambas partes. Y luego ha habido una gran dificultad, que esta es general, no solo en nuestro sector, que es la de anticiparse, ¿no? Nos hubiera encantado tener un plan para poder seguir y al final hemos tenido que ir esperando hasta casi el último momento, ¿no? O los domingos a las 12 de la noche para rehacer el plan de la semana siguiente. Y eso pues ha sido, claro, y sigue siendo una de las mayores dificultades para llevar hacia adelante la empresa. Repercusiones así en Ender, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? En estos días que nosotros nacimos ya en una crisis económica, en un sector en crisis y que somos más especialistas en vivir en crisis que en abundancia. Entonces, eso se me ríen mucho en Ender, pero es verdad. Entonces sí que pues entramos en economía de guerra que digo yo, todo el mundo, ¿no? Se aprieta el cinturón, se revisan todos los gastos muchísimos. Y eso es una ¿no? de las cosas que hemos hecho. También otro de los puntos, lo que decía, la flexibilidad. En una empresa tan pequeña, pues al final, aunque tú tengas un proyecto estrella, pues igual ahora, con las circunstancias o en el momento económico que te encuentras, tiene que posponerse y hay que girar hacia otro lado, ¿no? Y que no hay que tener miedo y hay que tener esa flexibilidad para girar y para responder en el mercado en un momento pues que igual tu proyecto se tiene que posponer o, o ver si pues, lo puedes mantener a la vez ¿no? que sigue sobreviviendo la empresa. Y luego, pues pequeños pasos seguros. Al final, cuando está cambiando tanto el marco, pues tienes que dar, no es momento, ¿no? De, pues digamos, para algunas grandes empresas igual sí que es un momento de arriesgar, para las pymes yo creo que no, ¿no? Que es el momento de dar pequeños pasos y esperar que el ámbito, ¿no? se estabilice un poco. En el sector sí que, pues un poco quería comentar que veníamos de un momento muy bueno en el sentido de que por fin estábamos teniendo un Real Decreto, que es el 244 que pongo ahí, que favorecía el autoconsumo, ¿no? Este año en Genera, en febrero, que es una feria de energía, ¿no? que se celebra en Madrid, pues por fin se respiraba un ambiente que hacía años que no se respiraba, ¿no? Todo el mundo estaba como en un momento de decir, jo, estamos o empezamos a estar donde queremos estar, ¿no? En este sector, que tenemos sol, que queremos aprovecharlo en España, que es energía limpia, que por fin la gente va a poder generar su energía, o sea, había un ambiente muy positivo. Claro, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Pues que el parón es absoluto. Claro, porque al final ha habido pues, varias semanas en las que no se ha podido trabajar en temas, ¿no? de donde vive gente, el tema pues, de las obras de autoconsumo se ha parado del todo y al final lo que va a pasar con este sector, pues hay que verlo, ¿no? Porque esa seguridad energética que nos puede dar la energía solar pues se va a enfrentar a esa falta de inversión. O sea, en este sector, cuando hay falta de inversión, el sector se para, ¿no? Y entonces eso es una pena que tenemos que ver cómo el mercado va respondiendo a eso. Y sí que para así terminar, que luego pues me hacéis las preguntas que queráis, sí que quería hacer una reflexión que hay sectores estratégicos, ¿no? Y lo hemos visto claramente estas semanas, como puede ser pues, el sanitario, el de alimentación
y que uno de los sectores estratégicos, desde luego, desde mi punto de vista, es la energía. A día de hoy, en España tenemos una dependencia energética pues, del 75%, ¿no? Del exterior, entre combustibles fósiles, ¿no? Que entran para los coches, gas, etcétera. Entonces, que una apuesta realmente buena de inversión para el futuro de España es apostar por recursos limpios, y no digo solo la solar, sino a todo el tipo de energías renovables, y realmente hacer un cambio profundo de nuestra generación de energía, de distribución, de comercialización, de todo. Y eso puede ser una posibilidad muy buena que puede generar empleo, que va a favor ¿no? del cambio, o sea, digamos que frena el cambio climático, que es una solución sostenible, que puede hacer a nuestras empresas más competitivas, ¿no? Antes, que no lo he comentado, que lo quería comentar, cuando nosotros nacimos en 2012, empezamos con proveedores todo nacionales para fabricar nuestro panel solar híbrido, y conforme llegábamos al 13 y 14, esos proveedores iban cerrando, ¿no? O sea, teníamos una industria solar que desapareció. Entonces, es un muy buen momento para apoyar esa industria solar, que se reactive solar, o ya os digo que de todo tipo de renovable, y volver a tener esa seguridad energética y reducir esa dependencia externa, ¿no? Si a día de hoy, que ahora hemos estado confinados, parados, etcétera, si realmente en España a día de hoy cortaran el suministro de combustibles fósiles, eso sí que pararía el país, ¿no? O sea, ni circularían coches, ni camiones, empresas paradas, o sea, eso sí que sería un parón enorme, ¿no? Entonces, apostar por esa seguridad energética, pues creo que es uno de los caminos, ¿no? que debería estar en la hoja de ruta. Y nada, pues eso quería comentar con vosotros, y ya si queréis, pues pasamos a la parte de preguntas. A ver. O sea, creo que ya está ocurriendo, de hecho. O sea, que se está dando esa situación al final, pues priorizando absolutamente todos los recursos, y se entiende, al sistema sanitario, todo lo demás se está parando, ¿no? De toda la energía limpia, todo el reciclado, se está posponiendo. De decir, bueno, pues primero hacemos esta guerra, luego haremos la otra. O eso espero, ¿no? Que luego hagamos la otra. Y yo creo que se deberían empezar las dos a la vez, o sea, es lo mismo, o sea, hay que llevar una estrategia a largo plazo, entonces no se puede, ¿no?, esperar a ganar esta para enfrentarnos a la otra, porque igual también llegamos tarde. Entonces, creo que se deberían destinar recursos, y en Europa, por ejemplo, sí que está habiendo, pues, o creo que un esfuerzo, ¿no?, en convocatorias que mantengan esas líneas estratégicas verdes, pero creo que en los países y no las está viendo. Y eso en Europa, por ejemplo, no está pasando. Sí que está habiendo inversión, ¿no?, a nivel sanitario, pero las convocatorias verdes están siguiendo su curso, ¿no?, y siguen con su presupuesto. Y yo creo que ese es el ejemplo de que España debería hacerlo también. Pues a ver, lamentablemente habíamos notado un cambio a final del año pasado y a principio de este año, un cambio muy bueno en la sociedad, y la sociedad ya pues muy preparada ya pues para autoproducir, mucho más consciente de lo que es la energía, de su ventaja de producirla, etcétera. En este parón, pues es que se ha parado. O sea, la gente ahora no está pensando en invertir en generar su propia energía. Entonces, que yo creo que lo llevan en mente, y que tenemos la esperanza de que la reactivación en este sector sea uno de los sectores que se reactive rápido, sí. Pero es verdad que también va a depender mucho de cómo se salga, en qué estado económico de esta crisis, ¿no? Porque es lo que decía, al final, cuando hablamos de inversiones, se necesita liquidez. Y ahora una de las cosas que está pasando es que muchas empresas, el problema que tienen es de liquidez. Sí que desde el gobierno ha habido como en teoría, un apoyo, ¿no?, para que eso no pase, pero para hacer inversiones tú necesitas estar seguro, ¿no?, de que vas a sobrevivir a largo tiempo y tener liquidez. Y eso de momento creo que no se
no, nadie está haciendo esa apuesta todavía, ¿no? Nosotros, de todo lo que hemos podido, a ver, pues con el CETI muy buena hemos tenido y con ICO lo tenemos firmado, pero no materializado. Vale. No, nosotros temas de almacenamiento no trabajamos nada, aunque creemos que es un sector estratégico y que debería ser otro de los sectores, ¿no?, dentro de la energía a fomentar dentro de España, porque eso sí que, bueno, pues nos daría una seguridad energética mucho mayor, ¿no? Pero no, no trabajamos el tema del almacenamiento, trabajamos sobre todo el tema de paneles y la integración de paneles en distintas aplicaciones, ¿no? De pues, aerotermia, geotermia o con lo que sea. El tema de materiales, sí que estudiamos distintos materiales, sí que analizamos nuevas tecnologías, pues desde células orgánicas, te puedo decir, o distintos tipos de paneles fotovoltaicos, y los recuperadores de calor que integramos detrás, también estudiamos distintos materiales. Pero tampoco nos solemos ir, aunque hacemos pequeños estudios de materiales más, digamos, pues como pueden ser, ¿no?, pues más conductores o con nanopartículas, etcétera, lo que al final se saca al mercado suele ser una solución que sea rentable, y eso al final pasa porque sean materiales más convencionales de momento, ¿no? Porque si tú haces un producto pues que te produce mucho, pero es muy caro o necesita mucho recurso de material, tampoco tiene sentido. Entonces, las soluciones que intentamos sacar es que al final pues sean rentables para el usuario final, además de producir energía limpia, claro. No, ahora no, no te sabría decir, porque como ha cambiado tanto con lo de los parques solares, que ha habido un boom, no te sé decir ahora la cifra exacta, la verdad. Porque inicialmente, pues ya te digo, hace un año eh, no había este boom de parque, bueno, digo, hace un año, igual hace más, ¿no? Hace dos empezó este tema de los parques, pues que ganó Forestalia, que se empezaron a hacer, bueno, o distintas empresas, y ahí se ha generado mucho, mucho empleo, ¿no? Y con el nuevo Real Decreto también. Entonces, ha habido muchas empresas que han empezado a crecer mucho y no te sé decir en qué números estamos ahora en Aragón de empleos de energía solar. Pero sé que, o sea, se han abierto empresas y las que están abiertas han crecido y distribuidores han abierto nuevas secciones. O sea, eso sí que te lo puedo decir, ¿no? Que desde luego mueve mucho en Aragón. A ver, los costes de la fotovoltaica están bajando, pues porque están bajando. O sea, al final está escalando muchísimo el mercado, las fábricas optimizan más, fabrican con más potencia, etcétera, y el panel fotovoltaico a día de hoy no es porque lo ayude nadie, o sea, es una solución que a ti te sale a cuenta en tu empresa, sí o sí. Bueno, luego a ver, no se amortiza en 2 años, que también hay industrias que, ¿no?, que invierten en maquinaria y buscan ese retorno en 2 años. No estamos hablando de 2 años, pero estamos hablando de 5 o 6 años y que te produce energía durante 25. O sea, es que ya son rentables de por sí. Las baterías están caras todavía y es verdad que están empezando a experimentar una bajada de precio muy parecida a la del panel, pero esas necesitan más desarrollo, que haya más demanda, etcétera. O sea, la demanda de baterías en España es muy limitada todavía. Entonces, no se ha escalado y no se tiene un mercado, ¿no?, para que haya esa bajada tan drástica como la que ha tenido la solar fotovoltaica. Pero no es por ayudas, ¿eh? O sea, la solar fotovoltaica es rentable en sí misma, ¿no? Y la eólica también, o sea, no necesita ayudas. Las entidades públicas en energía solar, yo te diría que no.
lo que conozco yo. A ver, algo sí, pero no lo que se debería. O sea, a ver, una cosa son grandes parques, también vamos a separar un poco, ¿no? Que lo que he dicho antes, ¿no? De que, bueno, pues que se había generado mucho empleo por grandes parques, eso es una cosa, y otra cosa son instalaciones de autoconsumo que he nombrado yo, ¿no? Pues de 5 años, o sea, como que son negocios totalmente distintos, son complementarios y cada uno tiene su guerra, ¿no? De pues, generación centralizada y generación distribuida, etcétera. El tema de las inversiones que está haciendo la administración, a día de hoy, no. O sea, anecdóticamente, ayuntamientos ponen algo de fotovoltaica. Bueno, pues 4 o 5 instalaciones, etcétera. Pero en Aragón, por ejemplo, no. En Cataluña, pues mucho más. En Cataluña sí que está habiendo una apuesta mucho, o estaba viendo, ahora no sé cómo está, estaba viendo una apuesta mucho más clara, ¿no? Para hacer esas inversiones en sitios públicos, incluso fomentarlas en otros sectores con ayudas, ¿no? Que pueden ser ya pues deducciones fiscales o pueden ser subvenciones del 10% o lo que sea, ¿no? De hecho, en Cataluña, digamos, las distintas fases que, por ejemplo, pasó Alemania, de generación distribuida, ¿no? Y que se fomentó mucho el autoconsumo y luego la implementación de baterías, pues Cataluña, digamos que serían los que van un poco más adelantados y han empezado con baterías, ¿no? Y nosotros en Aragón y en muchas zonas de España, pues las baterías para autoconsumo como que todavía ni nos las planteamos, ¿no? De que de momento, sobre todo, a autoconsumo, los que se lo plantean. O sea, no sé cuánta gente, por ejemplo, conocéis vosotros que en su casa tenga placas. Pues, no sé, o sea, alguno de aquí conocerá uno o dos, como mucho, ¿no? Sí. Y tú vas a Alemania y todo el mundo tiene placas. Es que esa es la diferencia. Vale, pues es que depende de las áreas, ¿vale? El tema, por ejemplo, de instaladora para hacer instalaciones de autoconsumo es Aragón, un poco porque la gente además somos de aquí y trabajamos aquí. Pero el tema de pues, monitorización, proyectos de I+D, paneles, pues trabajamos en España y en Europa. O sea, es que depende de las áreas, tienen su ámbito de trabajo. Nada, para montajes pequeños tenemos stock siempre. O sea, cuando no tenemos stock son para pues instalaciones, pues 200, 300 paneles, pues que igual ahí sí que tenemos más problema. Pero para instalaciones pequeñas tenemos stock. Ah, vale. Claro, eso depende. O sea, si hablas conmigo, te voy a dar tamaños que probablemente a mucha gente le parezcan siempre pequeños, ¿no? O sea, nosotros hablamos de kilovatios siempre. Entonces, una instalación pequeña para nosotros son instalaciones pues, que puede haber en un unifamiliar, ¿vale? Pues que se ponga pues 10, 15, 18 paneles, ¿vale? Una instalación pues mediana para nosotros sería pues una comunidad grande, un industrial de unos, pues eso, 100 kilovatios, ¿no? O 50, 100 por ahí. Y luego una instalación para nosotros grande, estamos hablando entre 200, 300 kilovatios, ¿vale? Pero claro que eso son todo para instalaciones de autoconsumo. En el sector, claro, los que hacen parques hablan en megavatios, ¿no? Por eso te digo que para ellos nosotros somos todo pequeño. Pero para nosotros esas son las escalas, más o menos, ¿no? Sí, a nosotros cuando nacimos, ahora pues ya no nos presentamos, pero cuando nacimos, que nacimos con un producto nuevo en un momento de crisis, que lo he comentado, los premios nos dieron dos cosas. Primero, que gente confiara en nosotros, ¿no? Y animó para seguir, eso también fue importante, pero que la gente confiara en nosotros, porque si al final te habían reconocido que era una tecnología, ¿no? Estaba validada, la había analizado alguien externo, etcétera, como que había otra gente que se animaba a probarla y luego nos dieron dinero. Y eso también en un momento en el que nacimos, que el emprendimiento no estaba tan, porque ahora no, pues hay muchos foros, hay muchos sitios de emprendimiento, pero en el 2012
eso no pasaba, ¿no? No había tanta comunidad de emprendimiento. Y sí que a nosotros nos sirvió, o sea, digamos que todos los premios, cuando nos daban dinero, lo invertíamos en el panel, ¿no? Nos sirvió como ir invirtiendo para mejorar el producto, hasta que empezamos a traccionar la empresa, ¿no? Y a facturar, etcétera. Pero fue la manera, a nosotros nos sirvió, ya te digo, para ganar confianza y arrancar la empresa. Y nos sirvió mucho. Pero yo creo que no solo de los jóvenes, ¿eh? Yo creo que está pasando para distintas, digamos, sí, tipo de empresas, o sea, es empresas pequeñas, no tiene por qué ser, ¿no? De empresas jóvenes. Sí que es verdad que se da el caso, pues que probablemente la gente de rango de edad que está entre 30 y 40 tiene los niños pequeños y eso lo complica, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a nosotros en la empresa. No es lo mismo tener un niño de 12 años que tiene autonomía que, por ejemplo, uno de 4 y 8 meses que tengo yo en casa. Pues ¿no? Eso cambia. Y en mi plantilla la gente tiene niños pequeños. Y ese es el problema. Y yo creo que ese problema lo tienen incluso en las empresas grandes, la gente que está trabajando en ese rango de edad. Cuando tienes niños pequeños, esa conciliación es complicada. Y sobre todo a nosotros nos ha pasado, bueno, pues porque no te cunde igual, falta el ánimo, ¿no? Yo he tenido algunas madres y padres pues, que les costaba y decía, es que no estoy llegando, Isabel, no estoy haciendo. Y digo, pues tranquilo, digo, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Que seguir para adelante con el ritmo que podamos. O sea, eso es lo que hay que transmitir un poco, pues que hay que seguir avanzando, pero hay que entender que el teletrabajo con niños pequeños, y yo creo que, ya te digo, que no consiste tanto Es una empresa en joven. emprendedores, sino en el rango de edad en el que nos encontramos, es complicado y de momento además no se ve una solución a corto. O sea, no sabemos cuándo vamos a poder dejar a los niños en el cole, no sabemos en septiembre cómo va a estar ese tema, ¿no? Entonces, es una carrera de fondo que yo ahí animo mucho a que la gente se tome con paciencia y porque esto es de fondo, ¿no? Para seguir esta situación. A ver, en las instalaciones hay dos tipos de instalaciones. En nuestra web, de hecho, hay unas entradas de blog que lo explican, ¿no? Esto mucho porque es una pregunta que surge mucho. Hay dos tipos de instalaciones, las aisladas y las de autoconsumo. Las aisladas son las que te desconectas de la red y te pones baterías para estar desconectado, y las de autoconsumo son las que reducen tu factura del término variable. ¿Vale? Entonces, tú puedes producir toda la energía que necesitas con las de autoconsumo, pero es verdad que si no pones baterías, por la noche vas a tirar de red. ¿Vale? Con la red que tenemos a día de hoy nosotros estable por todos lados, etcétera, en muchos casos, a menos que no tengas red eléctrica, nosotros recomendamos autoconsumo sin desconectarte de la red. O sea, simplemente genera tu energía, incluso si quieres una batería pequeñita, pues para consumir lo que quieres esa noche, pero aislarte de la red, por ejemplo, que en Zaragoza puedes tener 7 días de niebla, ¿no? Y te tendrías que poner un montón de baterías para soportar esos 7 días de niebla en invierno, no tiene sentido para nosotros. A ver, yo hablaba en no arriesgar de si no tienes un pulmón o una capacidad, ¿no?, financiera detrás fuerte. En mi caso, yo también soy conservadora, arriesgar cuando tienes a gente trabajando, ¿no?, y dar el giro, a mí me cuesta en esta situación. Entiendo que haya gente que tenga otro perfil y lo haga. Nosotros, mi consejo en este sector, que yo creo que se va a reactivar, es intentar sobrevivir ahí ahora con lo que pida el mercado, ¿no? Con las capacidades que tenga tu equipo, volcarlas y vender con lo que ahora esté pidiendo, y esperar porque el sector se va a reactivar y vas a tener faena en este sector, ¿no? Si eres de este sector. Si eres de otro sector y eres una empresa pequeña, pues ya ahí cada uno. Ya te digo, es que yo soy un poco conservadora, en ese sentido.
y prefiero, ¿no? Pues, ir poco a poco en esta situación. Hay empresas que dicen de arriesgar mucho y que los momentos de crisis son oportunidades, y no digo que no, pero tienen detrás un pulmón financiero también que no es el de las pequeñas empresas emprendedoras, ¿no? Y Muchas muchas gracias. gracias a vosotros.